vamos a arrancar con Peñarol, si te parece, Juanito, que ganó el torneo de apertura y está líder de la tabla anual. Son 10 los jugadores que se le vence el contrato al 31 de diciembre de 2024. Está claro, y reiteramos, como le dijimos más temprano y como lo acaba de decir Juanito, de que no significa que estos 10 jugadores que vamos a mencionar ahora no continúen en Peñarol para la temporada próxima. Sí hay algunos, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, Javier Méndez tiene opción a un año más de seguir en la institución. Y ya repasamos la tabla. Ahí vemos, por ejemplo, Washington Aguerre, se vence el contrato, jugó 30 de 45 partidos. 30 de 45. 30 de 45 partidos. 45 partidos el total del año que va jugando Peñarol, para que tengan en cuenta. Y Washington Aguerre jugó 30 de 45. 2.580 minutos. Tuvo 17 partidos de los 45, no recibió goles. O sea, 17 vallas invictas tuvo Washington Aguerre. Recordar que no empezó siendo titular, que estaba Guillermo de Amores, después se quedó con el puesto tanto en la Libertadores como en el torneo local. Bien, los números de Washington Aguerre entonces, que vence contrato en diciembre. Es un arquero que tuvo alguna lesión muscular. Sí. ¿Te acuerdas que el clásico de la apertura lo juega con lo justo y después tuvo un mes sin fútbol prácticamente? Y es un arquero que tiene se perdió el arranque de la Copa Libertadores. Los primeros 4 partidos no los atajó la Copa. Exacto, y tampoco era titular en el torneo de apertura. Con el arranque del año, él agarra el arco después precisamente de esta fase de Copa, de estos primeros 4 partidos, y también creo que con algún error de Amores lo lleva a que Washington Aguerre sea titular. Pero reitero, jugó 30 de 45 partidos y de esos 30 en 17 no le convirtieron goles. Creo que es un número importante en las vallas invictas. Lo mejor de Aguerre contra Flamengo. Sí. Tiene otro partido donde fue figura. Contra Stonje también estuvo muy bien. Contra Stonje en la altura. En la altura estuvo muy bien. Fue figura. Contra Flamengo fue figura. Yo creo que hizo una muy buena Copa Libertadores, salvo el partido con Botafogo en la ida. Creo que hizo una muy buena Copa Libertadores. Porque se destacó, capaz que no con tantas atajadas como Flamengo de Stonje, pero sí, cada vez que fue citado o que es llamado a actuar, lo hizo de muy buena forma y muy sobrio. Bien, el punto más flojo de Aguerre, lo que pasó, por ejemplo, contra Botafogo en entretiempo. Sí. Un tema actitud, no un tema de rendimiento. Yo creo que no está en discusión el rendimiento del arquero. Comparto contigo. Sí, de lo extra deportivo que le jugó una mala pasada a él y perjudica al club. Sí, que por momentos pareció que lo corrigió ese tema, ¿no? O sea, cuando pasaron las fechas y veníamos acá y destacamos a Aguerre por ser figura, bueno, creo que le había corregido bastante el tema, pero ahora retorno otra vez con el partido de Botafogo. Ayer pide disculpas, en un rato vamos a leer una carta que colocó Aguerre en sus redes pidiendo disculpas. Ha sido muy respaldado por la dirigencia de Peñarol el arquero, ¿no? Sí. Muy respaldado por la directiva de Peñarol, un arquero que ya llama la atención en equipos internacionales del fútbol sudamericano. Uh-huh. Por lo tanto, habrá que ver ahí si renueva con Peñarol. Está claro que él tiene un sentido de pertenencia importante con Peñarol, o si hay equipos que lo van a venir a buscar después de una buena Copa Libertadores de América. Yo comparto contigo uno de los puntos más altos de Peñarol, sobre todo de octavos en adelante. Sí. Creo que a partir de ahí se empezó a convertir en una de las figuras del conjunto carbonero. Más jugadores que vencen contrato en diciembre. Bueno, decíamos lo de Javier Méndez. Javier Méndez, Peñarol tiene la opción de renovar por un año más. Jugó 31 partidos de los 45, 2.676 minutos. Fue expulsado, se perdió 3 partidos por expulsión y 3 partidos por lesión. O sea, de esos 45, 6 partidos no pudo estar. Además, le agregó 2 goles Javier Méndez a Peñarol. Anotó 2 goles, es uno de los que Peñarol puede pedir la opción por un año más. Bien. Entonces, ahí puede continuar para 2025. Yo creo que hizo un muy buen año, jugó mucho, aportó goles, jugó en la defensa en un lugar donde Peñarol no estaba firme, y creo que lo hizo muy bien. Sí. Yo creo que se merecería continuar en Peñarol. Sí, en algún partido recuerdo que fue capitán de Peñarol en esos partidos amistosos de arranque de año. Recuerdo un partido fue capitán de Peñarol. Él llega para ser mediocampista, para jugar ahí en la mitad de la cancha con Damián García, ¿no? Para ser volante central, para bueno, tras una posible salida quizás de Damián García, ser el jugador que ahí lo pueda sustituir. Pero bueno, García se queda en Peñarol, se queda con ese lugar, y Aguirre le da esa chance de que juegue en la saga donde le sacó el puesto a Leo Covelo, que venía en un muy buen rendimiento. O sea, más allá de que Covelo arranca mal el año, hubo otros momentos que Covelo fue un jugador que venía jugando muy bien, fue figura contra las Tronjas en la altura. Sí. Sin embargo, el técnico de Peñarol lo mantuvo a Javier Méndez, que insisto, ha jugado en mitad de cancha en algún partido importante, un clásico lo juega ahí con Damián García. La final del intermedio. La final del intermedio, y después ha jugado como defensor central, sobre todo en
en la saga, sobre todo en gran parte del año, es el puesto donde está jugando al lado de Guzmán Rodríguez. Pero es un jugador que, la verdad, estuvo creo que por encima de las expectativas en Peñarol. Sí. Pero estuvo por encima de lo esperable en lo previo cuando se dio su contratación. Suscribo. Después está Diego Sosa. Diego Sosa jugó 21 partidos de los 45, anotó un gol y una asistencia. 907 minutos, jugó poco, si bien estuvo 21 partidos 45, no tuvo muchos minutos, 907. Solo en 2 partidos de los 21 completó 90 minutos. En 2 partidos de 21 jugó 90. En 21 jugó 90 minutos. Y viene de tener algunos minutos contra Boston River hace un par de fechas en el torneo de clausura. Son los números de Diego Sosa. Yo creo que fue perdiendo pisada en los últimos partidos, salvo este con Boston River, donde puso varios suplentes. No ha sido convocado, no ha estado en el banco de suplentes. Yo creo que perdió pisada para continuar en Peñarol el año que viene. Y los números de Diego Sosa en Copa Libertadores: jugó 2 partidos contra el Mineiro, contra Caracas. Y después no tuvo participación. No, contra Caracas fue titular, el partido que gana Peñarol en Venezuela de visitante, y después no tuvo participación en Copa. Y ahora, Dani, lo que ha pasado con Diego Sosa, con el argentino, incluso ahora afuera de las convocatorias también de Aguirre, ¿no? Sí. O sea, está por el sector izquierdo Maxi Olivera, Lucas Hernández, no es opción ya Diego Sosa, que en algún momento también fue opción como volante. Recuerdo que hizo un gol contra Racing en el campeón del siglo, como tú mencionaste, en un gol. Un gol y una asistencia. Un gol y una asistencia, bueno, pero perdió mucho pie también en Peñarol. ¿Este jugador dio menos de lo esperado en Peñarol? Y lo que pasa es que se encontró con 2 jugadores que ya saben lo que era Peñarol, que es Maxi Olivera y Lucas Hernández. Pero cuando hablamos de contrataciones en el arranque de año, hablamos de una contratación que no le dio resultado a Peñarol. No le dio resultado. Yo creo que no. No pudo afianzarse porque por delante de él tiene a 2 jugadores que Lucas y Olivera fueron superiores a él. Lo que pasa es que claro, hubo un crecimiento de Hernández que fue tremendo. También. El crecimiento de Lucas Hernández. Y Hernández, que ahora no solo es lateral, sino que con Aguirre ha jugado también de volante por el sector izquierdo. Entonces, está Olivera, está Hernández, y hay otros jugadores que también juegan como volantes por el sector izquierdo. Ahora, por ejemplo, está Jaime Báez, que juega más adelante. Entonces, yo creo que se le complicó también en la segunda parte del año por mucho jugador que llegó a la Almedina también, y ahí empezó a perder pie. Pero en su puesto natural, que es el de lateral, Olivera, titular en Copa Libertadores, y Lucas Hernández, que ha crecido una enormidad. Por lo tanto, perdió mucho pie en Peñarol el argentino Diego Sosa. Sebastián Cristóforo jugó 11 partidos de 45, 255 minutos. En el clausura solo tiene 9 minutos ante Racing. Está claro de que venía de una lesión, de que lo tuvo a mal traer, de que terminó el año lesionado, de que empezó el año lesionado, y no es muy tenido en cuenta por Diego Aguirre. Hay otros jugadores, el caso de Nacho Sosa, o el caso de el volante que vino Pérez. De Rodrigo Pérez, que se quedaron con el lugar de Sebastián Cristóforo, ¿no? Está claro porque jugó solo 11 partidos de 45 y completó 255 minutos. Ni siquiera jugó 90 minutos un partido. Entonces está claro de que no fue la mejor versión de Sebastián Cristóforo en este 2025. Sí, recordá que el año pasado Cristóforo vencía contrato en diciembre, se da su tema en el hombro y se genera una renovación por parte de Peñarol para que sea intervenido. Exacto. Y después se dé la recuperación en el club aurinegro. Una renovación, por así decirlo, automática, digamos, de su contrato, pero es un jugador que perdió también lugar en una mitad de cancha que ahora lo tiene Gastón Ramírez, que lo tiene Damián García, Olace estuvo por encima en algún momento, apareció ahora Rodrigo Pérez, el propio Nacho Sosa, tiene unos cuantos jugadores en esa zona y es uno de los últimos en consideración de Aguirre. Cristóforo, curiosamente, tiene 1 minuto contra el Mineiro, es lo único que él jugó en Copa, en el triunfo de Peñarol 2-0 en Montevideo, en el campeón del siglo. Pero después, muy pocos partidos, muy pocos minutos para Sebastián Cristóforo. Estamos hablando de un futbolista que ya tiene 31 años. Sí, totalmente de acuerdo, Juanito. Después viene Gastón Ramírez, que jugó 34 partidos de los 45, 1738 minutos. Además, anotó 4 goles. Se perdió 11 partidos, 5 por lesión y 6 que no fue convocado. Hay que tener en cuenta que se jugaba Copa Libertadores y torneo local, y muchas veces Diego Aguirre no los convocaba. Pero además tuvo 5 partidos afuera por lesión de los 45. Entonces 34 partidos jugó Gastón Ramírez y anotó 4 goles. Es un jugador de Diego Aguirre. Si Diego Aguirre va a continuar a Peñarol, va a pedir que Gastón Ramírez se quede. Yo creo que no tuvo grandes rendimientos. Es más, creo que no fue de los mejores jugadores de Peñarol, pero creo que con la confianza que le da Diego Aguirre podría continuar un año más en el Carbonero. Yo creo que podría continuar un año más, pero en el rol que está cumpliendo hoy, que no es el de ser un jugador indiscutido y titular
fin de semana a fin de semana. Sí creo que le puede aportar, por ejemplo, el banco de suplentes o algún partido puntual también como titular. Lo de Ramírez yo creo, Dani, que ha ido de menos a más en el aspecto físico, ¿no? Él cuando arranca el año se lesiona contra Cerro Largo, recuerdo. Sí. Y estuvo un tiempo importante fuera de las canchas y parecía que le iba a pasar lo mismo que en otros equipos, que desde el punto de vista físico le iba a impedir justamente este aspecto, el poder tener minutos y sumar funcionamiento, rendimiento en cancha. Sin embargo, físicamente, salvo esa lesión y algún temita más que pudo tener en el medio, no ha tenido mayores inconvenientes Ramírez. Lo digo por los antecedentes de él. Pero físicamente no ha tenido grandes lesiones en Peñarol. Yo creo que sí tuvo esa en el arranque contra Cerro Largo, en el arranque del campeonato, pero después me parece que no es un jugador que sea criticable por lesiones. Me parece que la gente de Peñarol lo puede criticar más por el rendimiento y porque es un jugador de talla internacional que se puede esperar siempre un poco más. Me parece que va más por un tema de rendimiento que por un tema físico, la crítica que puede hacer la gente de Peñarol sobre Gastón Ramírez. Ahí hay que ver qué pasa, ¿no? Yo comparto contigo, si es Aguirre el entrenador del 2025 en Peñarol, yo creo que se va a quedar, pero va a cumplir ese rol de ser un referente, ser un capitán como lo es ahora después de Maxi Olivera y cumplir desde otra función y no ser ese titular indiscutido de fin de semana a fin de semana. Yo creo que ahí me interesa la opinión de la gente acerca de Gastón Ramírez, ¿no? Porque no sé muy bien qué postura tiene la gente de Peñarol acerca de Gastón Ramírez, si está aprobado el 2024, si esperaban más, si debe renovar, si no. Es un jugador que yo empiezo a dudar sobre qué opina la gente, pero claro, acá el que manda es el técnico, es Aguirre, y si se mantiene el próximo año, comparto plenamente, seguramente va a pedir que se quede otro año más. Sí, ahora empezamos a leer los comentarios de la gente que está en el chat. Recordamos que nos sigan dando like para tener más réplicas, visitas y reproducciones, y vamos a ver qué dicen los televidentes de Gastón Ramírez. Después viene Javier Cabrera. Javier Cabrera jugó 32 partidos de los 45, 2.334 minutos, aportó 3 goles. En uno solo, es decir, en 12 partidos no fue convocado, y en uno estuvo en el banco de suplentes. Solo en un partido no entró de estos 32, que vendrían a ser 33 cotejos de Javier Cabrera. Yo creo que es otro de lo que vino en silencio, que fue el primero en venir. Creo que más allá de los 3 goles en 32 partidos y ese gol fundamental que hizo en Brasil, creo que se ganó a base de sacrificio, de velocidad y de juego, que pueda continuar un año más, por lo menos para mí, el año que viene en Peñarol. Sí, yo creo que se ganó la renovación de contrato. Me parece que sí. 32 años tiene Cabrera, ¿no? Hasta ahora lo más grande que hemos mencionado con Ramírez. 32 años tiene. Desde el punto de vista físico es cierto, ahora con una lesión. En el arranque de año también esto le impidió el punto de vista físico perderse en un partido. Pero es un jugador clave para Peñarol. Y creo que es parte de cómo elevó el nivel Peñarol a nivel internacional. Es un jugador para jugar Copa. Porque le das el punto de vista físico, le das el punto de vista de la intensidad. Quizás puede ser criticable en aspectos de definición y en aspectos de goles, porque no tiene tanto gol hacia el extremo por derecha que tiene Peñarol, el volante por el sector derecho. Pero me parece que es un jugador que cumplió en Peñarol, cumplió y veremos qué hace la dirigencia de Peñarol. Yo no tengo duda de que si Aguirre sigue, me parece que el Cangrejo tiene los méritos necesarios para seguir otro año más en Peñarol. No tengo ningún tipo de dudas por el rendimiento que mostró el Cangrejo a lo largo del año. Ha sido muy criticado, ¿no? el Cangrejo, pero también en algún momento pasó esas críticas en aplausos, creo. Totalmente. Yo creo que sí. Y lo que la gente de Peñarol no se va a olvidar nunca es el gol contra Flamengo en condición de visitante, gol más importante de lo que tú dijiste, Dani, en el 2024 y seguramente en toda su carrera. Exactamente. Después viene Nahuel Acosta, uno que perdió pie, y que es difícil que continúe en Peñarol. Jugó solo 12 partidos de los 45, aportó un gol, 224 minutos, jugó 30 minutos solo por Copa Libertadores, jugó 45 minutos en el Clausura, en la primera fecha contra Cerro Largo 0-0. Fue la única vez que ingresó Nahuel Acosta, o sea que ha perdido pisada. Claro, Peñarol se reforzó para el torneo intermedio y para el Clausura, y los que vinieron han tenido mejor rendimiento y más minutos que los que ha tenido Nahuel Acosta, que reitero, jugó 45 minutos con Cerro Largo en la primera fecha del torneo Clausura, pero solo jugó 30 minutos en Copa Libertadores en toda la Copa. Entonces me parece que perdió pisada y disputó 12 partidos de los 45, mucho menos de la mitad. Sí, está claro que en el Clausura no tiene actividad casi, jugó 45 en el primer partido del torneo Clausura. Es un jugador que creo que en la pretemporada en Peñarol y en algún partido de Copa UF, recuerdo creo que un partido con Liverpool o con Boston River, fue con Boston River que hace un gol, en el arranque del año parecía que iba a ser un jugador que iba a sorprender en Peñarol, Nahuel Acosta. Ahí indicó, recuerdo públicamente, que no fue un jugador que él pidió,
sino que fue un pedido de la directiva y Aguirre, bueno, lo aceptó, pero no le aseguró que iba a tener minutos. Y así fue. En el arranque parecía que iba a ser una carta en el segundo tiempo importante, pero después de ahí empezó a perder terreno, empezó a perder pie. Y en Copa, lo que tú dijiste, muy pocos minutos. Recuerdo que entra el partido con Rosario Central ahí en el segundo tiempo, que Peñarol pierde el primer partido de la Libertadores. Tuvo algún desgarro también en el medio. Tuvo un desgarro, recuerdo, una lesión muscular. Pero después es difícil evaluarlo porque prácticamente no se lo ha visto en cancha últimamente. Sobre todo en el clausura. Tuvo minutos en el intermedio, pero en el clausura prácticamente no jugó salvo el primer partido. Totalmente. Yo creo que eso lo llevó a los buenos refuerzos que trajo Peñarol para el clausura, ¿no? Perdió lugar con Medina, con Batista, con Avenatti. Entonces perdió lugar en la delantera. Se recuperó Sequeira, por ejemplo. Por eso creo que es un jugador que me parece que no va a continuar en Peñarol para la próxima temporada. Después viene Leo Fernández. Creo que Leo Fernández es de los jugadores más importantes de Peñarol, lo decíamos ayer, Juanito. Jugó 40 partidos de 45. Es el que más jugó. De esta lista sí, 40 de 45. Yo creo que Guzmán Rodríguez jugó más que él. Podemos revisarlo igual, pero yo creo que Guzmán Rodríguez jugó más partidos que Leo Fernández. 40 de 45 partidos jugó Leo Fernández, que aportó 15 goles y 16 asistencias. La verdad, el año en números de Leo Fernández es espectacular. Alucinante. Muchos hinchas de Peñarol le critican de no aparecer en los partidos difíciles o en los clásicos, que le tocó lamentablemente para él errar 2 penales en el torneo intermedio, creo que fue. Pero bueno, yo creo que es un jugador muy importante para Peñarol, fue muy importante. Acá Peñarol está a préstamo, extendió su préstamo, hay que ver qué pasa con el dueño de su ficha. 3.360 minutos jugó Leo Fernández, y bueno, esos son a grandes rasgos los números. Sí. Se perdió un partido por el apertura, un partido por el intermedio y 3 partidos de clausura. Claro, en este clausura teniendo en cuenta la Copa, ¿no? Por eso, 40 a 45 partidos, uno en la apertura, uno en el intermedio y 3 en el torneo clausura. Y creo que esto te marca un jugador que desde el punto de vista físico, al 100% siempre. O sea, no tiene problemas. Es de los pocos jugadores que en Peñarol a lo largo del año no sufrieron lesiones. Siempre estuvo a la orden de Aguirre, salvo una excepción que tú dijiste, 5 partidos. Me parece tremendo los números de Leo Fernández. Pero 5 partidos en todo el año, en 45. Claro, es una locura. No que son 5 de corrido. Y mucho por decisión técnica también. Claro. Por la Copa. Exacto. Pero lo que digo es, tiene minutos en cancha, el que más jugó. Tiene goles. Vamos a reiterar la cantidad de goles. 15 goles y 16 asistencias. 16 asistencias. Ahí hay que ver, hay que ver si tomaste en cuenta Copa Uruguay. Porque en Copa UF hizo 3 goles contra Liverpool. No lo tomé en cuenta esa parte. Perfecto, son 3 goles más. Pero son números tremendos, son 18 goles. Tiene asistencias. Está siempre apto desde el punto de vista físico. Es el mejor jugador que tiene Peñarol en el año, con goles de tiro libre, que es algo acá en el fútbol uruguayo prácticamente no se ve. Exacto. Tiene 5 goles prácticamente de tiro libre. Sí. En lo que va el año. Es un jugador completo, el mejor jugador de Peñarol en la temporada 2024, Leo Fernández, que casi se va a mitad de año, una negociación muy importante de Rubio en México con el Toluca, y a fin de año se va Leo Fernández. Se vuelve al fútbol mexicano y ahí hay que ver qué hace el dueño de su ficha, lo que tú dijiste, si lo transfirió, si lo utiliza. Exactamente. Pero bueno, los números de Leo Fernández son espectaculares realmente. La verdad son muy buenos. Después viene Leo Sequeira, que Peñarol tiene opción de compra. Peñarol tiene la opción de compra por Leo Sequeira, que jugó 31 partidos de los 45, 1.734 minutos. Pero ahora te voy a dar un dato importante de Sequeira. Anotó 7 goles y dio una asistencia. De estos 31 partidos, solo en 2 partidos jugó 90 minutos. ¿De los 31? De los 31, solo en 2 jugó 90 minutos. En muchos fue titular, ¿no? Está claro. En 13 no estuvo convocado y solo en un partido no ingresó. Estuvo en el banco de suplentes y no ingresó. Me parece muy poco jugar 90 minutos, si bien reitero, jugó 31 partidos, pero me parece que es muy poco jugar solo en 2 de ellos 90 minutos como lo ha hecho Leo Sequeira, que reiteramos. Peñarol tiene una opción de compra para que el futbolista, el argentino, continúe en la institución. Tú hablaste de 7 goles en el año. 7 goles en el año. Bueno, hay un dato muy curioso acerca de Sequeira. Sequeira arranca notable el año, arranca notable el 2024 a la altura de Silvera y siendo uno de los goleadores de Peñarol en el año. Curiosamente, los goles de Sequeira se dan todos en la apertura. Un gol a Cerro Largo, un gol a Miramar, 2 goles a Racing, 2 goles a Boston River y un gol al equipo de Liverpool. Los 7 goles que tiene Peñarol Sequeira se dieron en la apertura. El último gol fue con Liverpool el 3 de mayo. Es un jugador que perdió gol. Sí. Ya no es el goleador que fue en el arranque del torneo apertura justamente en el 2024. Perdió muchísimo gol
perdió mucha asistencia también porque es un jugador que aportó. Yo creo que desde el partido que volvió con Danubio después de una lesión, ahí levantó el rendimiento, levantó el nivel. Hubo un partido contra Boston River que fue la gran figura también de Peñarol, pero está claro que ya no es el mismo Sequeira del 2020, del arranque del año, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, bajó muchísimo su nivel, pero insisto, en el arranque aportó mucho gol. O sea, tenía esa característica de que iba a ser un 9 que iba a aportar goles y lo hizo en el apertura. Después bajó. Y yo creo que es un caso claro de más a menos Sequeira, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque él puso la vara muy alta en el arranque. Claro. Por eso venimos y somos críticos con Sequeira. Porque él puso la vara muy alta en el arranque de año siendo titular. Y ahora, bueno, ante la lesión de Cabrera se le ha dado la oportunidad nuevamente. Pero ya no es ese jugador que aportó, por ejemplo, goles y asistencias. Por ejemplo, en Copa Libertadores ha sido nulo su aporte en cuanto a goles y asistencias. Y acá estamos hablando de un delantero y es un aspecto que hay que tener en cuenta. No, y además que ya tiene competidores también en ese lugar, ¿no? Tiene competidores. Pues, por ejemplo, Alan Medina es un jugador que tiene contrato para el 2025. Jaime Báez es un jugador que tiene contrato por 2025. Entonces no es que estaba solo él y algún futbolista más. Yo creo que le salieron jugadores o competidores que pueden cumplir la función de Leo Sequeira. Y estamos hablando de que se le termina el contrato y que seguramente se va a reforzar el Peñarol para 2025, ¿no? Está claro. A ver, yo creo que para un extranjero venir al fútbol uruguayo tiene que hacer la diferencia. Si no hace la diferencia, me parece que podés contar con otro tipo de jugador. ¿Para ti hizo la diferencia Sequeira? Yo creo, como dijiste vos, fue de más a menos. En el arranque hizo la diferencia. Y si hay una opción de compra y si hay que embolsar tanto dinero, yo capaz que no lo invierto en él. Hubo un tema físico de Sequeira en el año, ¿no? Sí, claro. Hubo alguna lesión que otra que tuvo Sí. y lo dejó fuera de las canchas. Sí, estuvo en 13 partidos no estuvo convocado, alguno por lesión obviamente, ¿no? Por eso digo, si bien jugó 31 partidos de 45, solo en 2 de ellos cumplió los 90 minutos. Y si hay que hacer una opción de compra, yo no sé si Peñarol estaría dispuesto a hacer esa opción de compra por Leo Sequeira o buscar otro jugador que le dé otra prestancia. Porque la verdad, Leo Sequeira abajo su nivel. Más allá de que Diego Aguirre lo haya pedido, ¿no? Sí, más allá de eso, yo creo que la ventaja de saca Sequeira es que juega por derecha, por izquierda o acompañando el 9. Sí. Yo siempre me mantengo en decir que para mí Sequeira, lo mejor que yo le vi jugando con otro centrodelantero, con Silvera, por ejemplo, ponele Batista, otro 9 que tiene Peñarol. Pero no me parece un jugador de banda a mí. De ese ida y vuelta de Cangrejo, de ese ida y vuelta de Báez. Pero bueno, está claro que ahora Aguirre por alguna lesión lo tiene que colocar en ese lugar. E insisto, en los últimos partidos creo que cumplió de buena manera. Pero ya no es ese jugador, como dice Dani, que hace la diferencia en nuestro medio. Exacto. En la Copa no le dio para hacer la diferencia. No. Y en el uruguayo solo dieron la apertura. Y bueno, después tiene un tema físico ahí Peñarol que corregir. Pero está claro que Aguirre le tiene mucha confianza, lo pidió él. Y recuerdo que llegó y dijo, es un jugadorazo Leo Sequeira. Sí. Mucha Totalmente. expectativa tenía Peñarol en ese arranque de temporada con el argentino. Totalmente. Y bueno, el último que se le termina el contrato es Mateus Babi, el brasileño, que jugó 19 partidos, 515 minutos, anotó 4 goles. No fue convocado 12 veces, en 12 partidos no fue convocado, 4 estuvo en el banco de suplente, jugó 45 minutos con Cerro Largo, y después le hizo goles a Cerro y a Racing, le hizo 2 goles a Cerro, a Racing y a Danubio, pero está claro que no ha tenido continuidad, no es el jugador que Peñarol pidió, no es el jugador que Peñarol pretendía, mejor dicho, para... yo recuerdo que ahí vino como un manotazo de ahogado en las últimas instancias para llegar, y bueno, más allá de su simpatía y que anotó 4 goles, ha jugado muy poco y va, si de Sequeira digo de que tiene que hacer la diferencia y pongo en consideración que creo que no, capaz que no continúa, debo decir que Babi no debe continuar en Peñarol. Sí, a ver, respecto a este tema de Babi, creo que el punto más alto de Babi en el año fue el gol contra Defensor Sporting, que depositó a Peñarol la final del intermedio. Exacto. Parece que es el punto más alto. Ahora, está claro que Peñarol no le va a renovar el contrato porque por lo que marcó a mitad de año. ¿Te acordás que Peñarol estuvo más de 20 días para contratar a Benati esperando la salida de Babi? Sí. Sin embargo, no se concretó ninguna salida de Babi de Peñarol, que se lo está tratando de posicionar en el mercado brasileño, en su país. No se concretó y finalmente Babi se tuvo que quedar y Peñarol no le quedó otra también que contratar a Felipe Benati. Yo no tengo duda de que no le van a buscar la renovación, también por un punto de vista económico y porque no va de la mano lo que recibe el jugador con lo que le dio en cancha. Sí, claro. No va de la mano, pero insisto, creo que el punto más alto fue ahí con Defensor, le hizo goles a Cerro, pero no, está claro que no es la última opción de centrodelanteros que tiene Aguirre. Totalmente. Está Silvera, Batista, Avenatti y después aparece Babi. Sí. Es la última opción para Aguirre. Totalmente. Y muchas veces reiteramos,
muchas veces no fue convocado y algunos estuvo en el banco suplente, pero bueno, estos son los 10 futbolistas que se vencen contrato de Peñarol el 31 de diciembre de 2025. Bien, Dani, esto en cuanto a los equipos, a los jugadores que vencen contrato, y después hay otro tema que me indica Rafa que es tal cual. Está bueno hablar de los jugadores que vencen contrato. Ahora, primero me quiero asegurar que siga Aguirre, me dice el querido Rafa Luz. Sí. Ese es el gran tema que tiene Peñarol, ¿no? Sí, porque claro. Más allá de los jugadores que vencen contrato, está claro que en Peñarol es unánime en la gente, los dirigentes, de que siga Aguirre en el próximo año. Totalmente de acuerdo. Es fundamental, yo creo, a ver, hubo un crecimiento de Peñarol, ganó el torneo de apertura, ya había ganado el año pasado también en la apertura con Alfredo Arias, no pudo ganar el campeonato uruguayo el año pasado con Aguirre. Ahora, este plantel lo armó Diego Aguirre para disputar el campeonato uruguayo y la Copa Libertadores. Ganó el torneo de apertura, llegó a la final del torneo intermedio, no pudo ganar la final del torneo intermedio, compitió con creces en la Copa Libertadores de América, lo vuelve a meter en una fase de grupos después de 13 años, lo mete en los 4 mejores después de 13 años también, en 2011 había llegado a la final, también con Diego Aguirre. Entonces yo creo que, pasando rayas, yo creo que Aguirre debería continuar en Peñarol, que además fue muy importante, también fuera de la cancha, con la dirigencia, con aquel asado que hizo en su casa, aquel recibimiento para los dirigentes, para tratar de unir. Bueno, yo creo que para eso fue importante. Está claro de que los futbolistas que pidió Aguirre, se los trajo. Aguirre dijo, quiero que hagan el esfuerzo por Leo Fernández. Peñarol hizo un esfuerzo por Leo Fernández y se quedó 6 meses más, y leímos los números de Leo Fernández, que son espectaculares. Entonces yo creo que Peñarol, si quiere seguir compitiendo y el crecimiento, debe sellar la continuidad de Aguirre, más allá de que sea campeón uruguayo o no, porque puede pasar de que vaya a jugar una final con Nacional, con Boston River, quien fuera, y pierda. Yo creo que igualmente hubo un crecimiento en lo futbolístico, hubo un crecimiento grupal, y me parece que Peñarol debería ir y va a ir por Diego Aguirre en 2025. Sí, a ver, yo creo que insisto, es unánime en la gente, es unánime en la directiva. Creo que acá es un tema de Aguirre y qué decisión quiera tomar él y su cuerpo técnico. Sí. Porque creo que Peñarol le va a ofrecer la renovación, le va a ofrecer la continuidad, mejor dicho, en el club aurinegro para el próximo año. Es un tema simplemente que Aguirre va a tener que evaluar, seguramente internamente, no tengo duda de su decisión. El otro día le preguntaron después del partido y él, bueno, le bajó la importancia a la pregunta porque dijo que ahora hay que concentrarse en lo que viene y a fin de año sí evaluar y bueno, charlar, ¿por qué no?, con el presidente de Peñarol y tomar una decisión al respecto. Hay una frase famosa que se da en el fútbol que es darle la llave del club. Yo creo que este tiene que ser el caso. Yo creo que Peñarol en sí le tiene que dar la llave del club, como se dice, le dice mucha gente, esa frase, la frase hecha, le tiene que dar la llave del club a Aguirre. Me parece que eso es lo que tiene que pasar. Y bueno, escucharlo y cada decisión o cada pedido que haga Aguirre en cuanto a jugadores para el próximo año, me parece que tiene que ser acatado porque ya quedó claro que este año hubo un acierto importante. Lo curioso es que más allá de que hay una gran Copa Libertadores de Peñarol, y que vuelve después de muchos años a jugar una Copa importante a nivel internacional, es que nunca descuidó el medio local. Y muchas veces se da que un equipo tiene una muy buena Copa Internacional, pero no da la talla a nivel local. Y su tradicional rival le gana el campeonato. En este caso, bastante curioso que siempre Peñarol se mantuvo el líder del anual, nunca perdió el liderazgo. Y hizo también una gran Copa Libertadores y quedó a un paso de la final. Pero es un año, yo creo, completo que ha tenido. Podemos hablar de un punto flojo, son los clásicos. Los puntos flojos de Peñarol este año. Si hay que buscarle alguna carencia, los clásicos. Sin duda. No pudo ganar uno en el año. No ganó ninguno. Contando amistosos. Sí, claro, pero no pudo ganar en el año. Pero está claro, a ver, además, Juanito, vos decís, está hecho, yo lo dije cuando ganó la apertura, creo que fue, está hecho el uno para el otro. ¿Tá? Peñarol para Aguirre y Aguirre para Peñarol. ¿Y por qué además? Porque Aguirre, fuera de Peñarol, no le fue tan bien. Y muchas veces, en México estuvo, ni 3 meses llegó a tener. Le pasó lo mismo en Brasil. Entonces yo creo que están hechos el uno para el otro. Y es como vos decís, darle la llave del club. Bueno, lo que usted quiera, se lo vamos a traer. O vamos a hacer el esfuerzo para traerlo. Y ahí Peñarol puede ganar cosas importantes o llegar a ganar cosas importantes. Capaz que para muchos no ser campeón es un fracaso. Y no ganar la Libertadores es un fracaso. Yo creo que hizo una muy buena Copa Libertadores Peñarol. Una muy buena Copa. Que termina no llegando a la final. Y si llega a la final después tenés que ganarlo, ¿no? Porque el segundo bien dice que nadie se acuerda. Pero yo creo que este es el camino que necesita Peñarol para volver a hacer lo que hizo, volver a estar entre los grandes equipos del mundo, ¿no? O de América, jugando Copa Libertadores de América y soñar con el mundo también. Bien, esto es lo último respecto a Peñarol y el análisis y los jugadores que vencen contrato y la realidad del equipo aurinegro en cuanto a su entrenador, en cuanto a Diego Aguirre.